Tomemos nuestras Biblias porque vamos a ir a la palabra de Dios. Pensé que el enemigo iba a ahogar y a extinguir la palabra de Dios en esta mañana. Empecé a sentirlo desde anoche que me fui a la cama. Empecé a sentir esta guerra porque el Señor me dijo la semana pasada: es tiempo de empezar a enseñar sobre el tabernáculo de David y su restauración. Creo que les mandé un texto a todos cuando recibí el mensaje. Así que me dijo que estaba bien para que empezara a enseñar sobre eso, y he estado esperando para poder enseñar de eso. Es muy poderoso y sé que lo he dicho muchas veces durante los años, porque si les digo la verdad, es mi tema principal. Bueno, Jesús es mi tema, pero el tabernáculo de David y su restauración, que tiene que ver con el tiempo en el que estamos viviendo, entonces ese es mi tema principal. Por eso me relaciono con eso tanto, porque este es el tiempo en el que estamos, en esa era, en esa estación profética en la que Dios va a hacer que suceda lo que Él le prometió al profeta Amós. Así que vayamos a Amós, empecemos ahí, por favor. Y corramos al libro de Amós, en el capítulo 9. Amós, capítulo 9. Bendito el santo nombre de Jesús. Gracias, Señor. Le doy gracias a Dios por su palabra, y de que no estamos dejados perdidos y destituidos, sino que tenemos propósito y visión, y que delante nuestro hay una senda que está siendo alumbrada, y puedo saber a dónde voy y sobre lo que voy, sobre lo que estoy peleando. ¿Les han gustado estas lecciones acerca de Belial? Ha sido liberador para mí, y por el hecho de que estamos atrás de eso, y es por lo que he estado peleando esta mañana. Son increíbles esos espíritus de Belial, y esto simplemente me atormentaba tanto la semana pasada. De hecho, mi esposa y yo fuimos a la cama, apagamos la luz, y antes de que la apagara le dije: buenas noches, bebé, voy a ir a hacer un poquito de estudio mental. Me gusta hacer estudio mental cuando voy a la cama. Probablemente es una de las razones por las que no puedo dormir, porque me mantengo estudiando, y como está todo silencioso y apagado y nada te interrumpe, entonces está silencioso, y me encanta cerrar mis ojos y estudiar en mi mente. Así que esa noche en particular cerré mis ojos y empecé a pensar en toda esta cuestión otra vez del tabernáculo de David. Es majestuoso, tiene un propósito. ¿Dónde fue construido? ¿Por qué? ¿Quién lo construyó? ¿En qué temporada? ¿Qué estaba pasando en esa época? Todos los diferentes aspectos del tabernáculo que me encantaría enseñarles y alumbrar un poco sobre ellos. Y de repente me golpeó, aunque no me había golpeado antes, porque habíamos estado hablando de Belial, que fue por causa de los hijos de Belial que Israel perdió la presencia de Dios. Los hijos de Elí, el sumo sacerdote, eran sacerdotes también. Fueron llamados hijos de Belial, y dice que fueron los sacerdotes del Señor, pero no conocían al Señor. Hola. Eran sacerdotes del Señor, pero no conocían al Señor. Suena como la generación en la que estoy ahora, ¿eh? Gloria a Dios. Hay muchos ministros y predicadores y lo que sea, pero muy pocos que conocen al Señor. Así que eran malos, corruptos. Sabían que cuando vendía una mujer al tabernáculo de Moisés, el cual estaba en Siloé,
en esos días. Las mujeres venían y estos dos hijos de, ¿cómo se llamaban? Sí, Fines y Hofni, los hijos de Elí. ¿Saben qué hacían? Tomaban a estas mujeres a un lado y las violaban. Tenían sexo con ellos a la puerta del tabernáculo del Señor. Organizaban orgías. Están hablando de un cuadro de la iglesia, del mundo de la iglesia el día de hoy, con la caída y la corrupción que se lleva a cabo, por así decirlo, a las puertas de la casa de Dios. Ya no tienes que ser correcto políticamente. No puedes hablar en contra de las lesbianas o gays. No puedes hablar del pecado. No me importa qué pecado sea. No tienes permitido hacer eso porque es políticamente incorrecto. Fuimos enseñados por Jesús a ser tolerantes. Es un espíritu enfermo. Y los sacerdotes de estos días están trayendo estos espíritus dentro de la iglesia. Está entrando a la casa de Dios. No es de extrañar que la iglesia haya obtenido un Icabod escrito sobre la puerta. La gloria se ha marchado. Pero fue eso, fue el hecho de que los hijos de Belial, que tomaron el arca del pacto fuera del lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés y la llevaron con ellos a una guerra contra los filisteos, entonces los filisteos robaron el arca del pueblo de Dios. Y fue a causa de eso que se pavimentó el camino para que el tabernáculo de David fuera erigido. Así que no sé si mi esposa estaba dormida o no. Me empecé a emocionar y la moví y le dije, tienes que oír esto. No es de extrañar que estemos luchando contra los hijos de Belial, porque están justo ahí en el establecimiento, en donde más tarde vamos a ver cuando David llegó y fue a tomar el arca de Dios. Quiero que se detengan un momentito a pensar antes de entrar en tema. Vamos a indagar en esto. El arca de Dios, la gloria de Dios, estaba exiliada, en exilio. Dios exiliado de su propia casa, de su propio pueblo. Los 40 años que Saúl fue rey de Israel, tenían el tabernáculo de Moisés, pero no había arca en él. Los 40 años en los que él fue rey fueron casi 70 años en total, desde el tiempo en que los filisteos la tomaron hasta que David llegó. Y fue a la casa de Abinadab. Estoy a punto de decirles algo acerca de eso esta mañana. Abinadab, el nombre Abinadab viene de dos palabras hebreas. Es un nombre compuesto. Déjenme decirles lo que significa. Viene de la palabra Ab, significa padre o jefe. Y Nadab, Abinadab. Y Nadab significa defensor, voluntario, soldado voluntario, alguien que se ofrece voluntariamente. Así que mientras el arca estaba en el exilio, mientras que la gloria de Dios estaba exiliada, lejos del pueblo de Dios, hubo un jefe defensor. Hubo un Abinadab
que defendió la gloria de Dios, que defendió la presencia de Dios, que defendió el arca de Dios. Hubo un Abinadab. Y quiero que sepan esta mañana que ese es mi nombre. Yo soy y voy a ser por siempre un jefe defensor de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Me gustaría que alguien alabara a Dios esta mañana. Bendito el Señor, aleluya. Escuchad, dice el Señor, yo te traje. Mantente, hijo mío, por la verdad. Alguien bendiga a Dios, aleluya. Ayúdeme a alabarlo. Aleluya. Así que todos esos años, gracias hermana Dori, necesitaba esa palabra de aliento. Dios sabe. Solo Dios sabe. Defender el arca de Dios cuando está en exilio no es una elección fácil, porque no tienes ejército contigo, no tienes soldados contigo. Solo Abinadab y su hijo estaba santificado y puesto aparte para servir al arca de Dios. Un solo hombre, una persona. Algunos de ustedes pueden ser esa una persona también. Así que mientras el arca de Dios estaba distante del pueblo escogido de Dios, después de que la gloria partió, después de que Dios escribió y cavó sobre su propia nación, piensen en ello, por causa de los hijos de Belial, que abusaban de su oficio, abusaban del pueblo de Dios, retorcían los sacrificios y los hacían no santos, desafiaban el santuario del Señor. Mientras todo esto sucedía en Siloé, había un defensor allá en las colinas, fuera de la vista, fuera de los ojos de todo mundo, que se paraba delante de la gloria de Dios, parándose, defendiendo el arca de Dios. Un jefe defensor. Me encanta. Así que dije todo eso para decirles que fue por causa de Belial y la oposición de ese espíritu que el umbral fue abierto. Habrán escuchado la lección que enseñé el jueves pasado acerca de los hijos de Belial. Jesús en la cruz puso su rostro contra los que estaban en contra de Dios, significando los hijos de Belial, justo después del umbral. Este espíritu va a venir a tratar de alejarte de tu destino, de tu llamado. Te va a mentir, te va a acusar, te va a condenar a otros contra ti, va a retorcer tu mente, va a poner pensamientos en ti, pensamientos que aún percibes como si fueran de Dios. Y todo lo que es un truco, un complot para llevarte a creer algo y llevarte
inundarte con una mentira para deslizarte lejos de tu propósito. Esa persona hizo tal o cual. ¿Y qué tiene que ver con tu destino? ¿Qué tiene que ver? Tal vez Dios lo está usando como un Belial. Dios tal vez puso un espíritu en él para hacer exactamente lo que ha hecho. ¿Por qué? Para que quites tus ojos de la gente y los pongas en la verdad. Arrojes las jabalinas de la verdad al aire y dejas que la verdad vuele alto. Ok. Ya no voy a seguir con más Belial. Solo necesitaba insertar eso una vez más, de que aquí estamos pasando por este umbral y una vez más ahí, ¿quién creen que está? Belial. Ok, ¿están conmigo entonces? Ahora, el libro de Amós ni siquiera era considerado profeta. Era un granjero nada más. Es todo lo que era. Era un granjero. Y Dios lo escogió en esa generación y vio la condición de la nación de Israel. Estaban en un estado de apostasía. Se habían apartado de los caminos del Dios viviente. Habían escogido sus ídolos de Moloch y de Chión o Keón, a los que habían servido en vez de servir a Yahvé, a Jehová, el verdadero Dios de Israel. Había injusticia en la tierra. Había falta de juicio en la tierra. Decadencia moral, decadencia espiritual. Amós es una descripción de la nación de su tiempo y suena muy parecido al día de hoy. Suena como si la nación en la que vivo, el cuerpo de Cristo en el que estamos, en el que pertenecemos, decaimiento moral, decaimiento espiritual, decadencia, yendo hacia abajo en una escalera. Es como si todo el mundo cristiano estuviera con esquís en la nieve, pero con esteroides. Para abajo de la montaña vamos, deslizándonos sobre el suelo helado tan rápido. Gracias a Dios por los Abinadabs. Gracias a Dios por gente que son defensores de la gloria y la presencia de Dios. Así que digo todo esto para que vean que era en este ambiente injusto, sin justicia, decadente, moral, espiritual, idólatra, adorando a ídolos, dándole la espalda a Dios, la casa de Dios abandonada. Solo lean Amós y vean este clima que Dios dio esta promesa. Amós, capítulo 9, verso 11. En aquel día, hablando de los días del fin, los días finales, yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré. Eso simplemente significa voy a poner un muro alrededor de él. En otras palabras, estoy guardando mi viña, mi paraíso, mi Edén una vez más. Lo voy a cercar. Igual que el Edén, lo cerraré sus portillos y levantaré un muro, una cerca. And close up the breaches
thereof, all the cracks, all the breaks, all the openings, all the todas las aberturas, todas las debilidades que hay en el muro, y levantaré sus ruinas and I will build it y edificarélo como en el tiempo of Olam, de Olam, as in the days of the como en los eternity días de la past, eternidad pasada, cuando Dios tenía un Sión, aún lo tiene. Go to Acts. Vamos a Hechos, Go to the book of Acts, chapter 15. libro de Hechos, capítulo 15. Woo! Anybody excited here today? ¿Alguien está emocionado aquí hoy? Brother Phil, Hermano Phil, brother Phil, hermano Phil, can you get me a bottle of water, ¿me please? puede traer una botella de agua, por favor? I'll just keep reading. I appreciate it. Me voy a in Acts. mantener I'm leyendo. in chapter 15. Se lo agradezco. Estoy en el This capítulo was in the great council session. Thank you, 15 brother. de Hechos. In Jerusalem. Esta es la reunión de un consejo en Jerusalén en donde una discusión estaba llevando a cabo acerca de la circuncisión. ¿Nos circuncidamos, no nos circuncidamos? ¿Oímos al Señor o no? Así que fue Pablo, donde Santiago era el pastor, y tuvieron una reunión con los ancianos y oraron sobre el asunto, lo discutieron, y entonces se levantó Santiago ungido con espíritu de profecía e inspiración y habló estas palabras. Verso 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré. No está hablando de la venida del Señor, del regreso del Señor. Está hablando de él regresando a su casa después de estar exiliado. ¿Están conmigo? Estoy leyendo, en caso de que no sepan, del Nuevo Testamento. Por si no lo han notado, la gente quiere brincar arriba, abajo y dejar comentarios y me rechazan y me despiden y no sabes lo que estás diciendo, todo eso es Antiguo Testamento. Simplemente lo borro, ni siquiera me molesto. Quieren tirar a la basura la mitad de la apartada de Dios, de la palabra de Dios. Ese es problema de ustedes, pero esto es en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que esta palabra profética fue dada, por Amós en referencia al Nuevo Testamento, fue hablada otra vez por Santiago, el pastor en Jerusalén. Solo para que quede claro. Volveré, regresaré, mi gloria, mi presencia, mi arca. En el tiempo, en la temporada, en el día, después de esos días, después de la apostasía, después del decaimiento, después de que hayan sido tocados algunos de los gentiles, aunque no todos, voy a volver a mi casa y restauraré otra vez la habitación de David que estaba caída y repararé sus ruinas y la volveré a levantar. Dios dijo, yo lo voy a hacer. Yo, escuchen, volveré a mi pueblo y yo construiré ¿qué? Voy a construir otra vez, o a reconstruir, en otras palabras, lo que hice antes, lo voy a hacer otra vez. Lo que hice a través de David,
again. Lo voy a hacer otra What vez. happened on Lo que Zion, sucedió en I'm Sión, going to lo do voy a hacer again. otra vez. What happened through that Lo que man pasó after a través my de own ese heart, hombre I'm conforme a going mi to corazón, do lo voy a hacer again. otra vez. Ah, shikadebosa. Aleluya. I'm going to do it. Lo voy a hacer Again. otra vez. That word Esa again palabra means, otra listen, vez it significa means to repeat. repetir, It means to turn back, significa to do what was. regresar a lo que era It o lo que means- era. Significa, Oh, listen to this now. escuchen esto ahora. Are you all ready for this? ¿Están listos para esto? Brrr. You all excited to hear this? ¿Están emocionados de oír esto? It means, Significa, boy, you really are listening now, aren't no, así están escuchando, ya los vi. you? To take back Tomar de the regreso original purpose. al propósito original. Regresar al propósito Take original. back to the original Regresar purpose. al propósito original. I am going to do it Yo voy a hacerlo again. otra vez. Okay. Bueno, My question was, mi pregunta era, and I've got a lot of questions, y tengo muchas preguntas, and I asked God my y le questions. pregunto a Dios mis preguntas. And He's so patient with me. Es tan paciente conmigo. God loves a seeker. A Dios le gusta ver a los que You have a buscan. question? ¿Tienes una Go pregunta? ask. Ve y Go pregunta. knock. Go Ve y seek. toca. Ve a You buscar. shall find. Vas a encontrar. So my question was, Así que mi pregunta era, yeah. Brother Red, I just love you. My question was, mi pregunta era, whole books todos los were libros dedicated to the que fueron tabernacle of Moses. dedicados al tabernáculo de Moisés, That God didn't say, I'm going to do that again. pero Dios no dijo voy a hacer eso otra vez. Whole chapters and books. Tantos capítulos y were libros dedicated to the dedicados Temple of Solomon. al templo de Salomón, But God did not say, I'm going to do that pero again. Dios Yeah, no there'll dijo be voy a another hacer temple, eso but it's otra not vez. Solomon's Sí, temple. va a haber otro templo, They pero don't no es call el it de Solomon's Salomón. temple. It'll never No be lo, called Solomon's temple. ya no va a ser llamado God templo never de Salomón. said, "I'm Dios gonna do nunca that dijo again." voy a hacer eso otra vez. And there are only a few verses Y solo unos Here and pocos there. versículos aquí y allá about the tabernacle of David. acerca del tabernáculo de David. And God said, Y Dios "That dijo, ese I'm going to do again. es el que voy a hacer otra In the New vez. Testament, he said that. Y en el Nuevo Testamento lo dice, Concerning refiriéndose the end days. a los días del fin. After this time, after Después that de season, este tiempo, in this esa period of temporada, este apostasy, periodo de in this period apostasía, of moral and spiritual en just ese like we see periodo de going on decadencia in the world moral, and así in the como church vemos que está today. ocurriendo en This el is mundo y en la exactly iglesia. Es exactamente el cuadro de Amós. After that time, Y después de I ese will come. tiempo, yo I will rebuild, volveré y raise up the reconstruiré y ruins levantaré las of ruinas this tabernacle de este tabernáculo. again. Otra vez, Why that tabernacle? ¿por qué precisamente ese tabernáculo? Why not the tabernacle ¿Por of qué Moses, no el de which Moisés, so much emphasis en el que había tanto was énfasis, put upon? al que There se was le a puso time in tanto my life énfasis? that I Hubo un thought the tiempo whole en mi Bible vida was que the pensé que tabernacle toda of la Moses. Biblia era el tabernáculo de Moisés. I thought everything was the Pensé que tabernacle. todo era el tabernáculo de That Moisés, there was nothing outside que it. no Yeah, había the fuera temple of de él. Solomon, but Sí, the el temple of templo de Salomón, wasn't as great as the tabernacle of Moses. pero ni siquiera era tan grandioso como el tabernáculo de Moisés, Boy, was I wrong. el templo de Salomón. Bueno, estaba mal yo. Okay. You ready to learn something? ¿Quieren aprender algo realmente? Do you all smell that fragrance? ¿Huelen You esa smell it? fragancia? Anybody? Man. Hi! Shut. ¿Nadie olió eso? It's just coming across my nose. Pasó justo enfrente de mi It's like a nariz. lily. Es como un Oh, somebody lirio. shout. Alguien alabe al Señor. Ah!
Oh, yeah. It did. It came from that direction. Sí vino de esa dirección. Somebody got to praise God right now, Alguien please. tiene que alabar a Dios ahora mismo. Por favor, ayúdeme a levantar su nombre. Glory to God. Hallelujah. Gloria a Dios, aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I keep smelling it. I know I just keep smelling it. Sigo oliendo ese aroma. That is beautiful. Es Oh, hermoso. Jesus, I love you. Te amo, Jesús. Jesus. My rose of Sharon. Mi my rosa lily de of the valley. Sarón, mi lirio de los Oh, valles. Shai, Ramaso, Lemondaya, Sitarebanya. Thank you, Lord. Thank you, Gracias, Señor. Lord. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Glory to God. Gloria a Dios. Okay, Bueno, go with me vayan conmigo to Exodus a Éxodo chapter 29. capítulo 29. Exodus chapter 29. Éxodo 29. Now, Ahora, I've told you les this he before dicho on numerous esto occasions. antes en numerosas ocasiones. Maybe someone can remember. Tal Maybe vez you can alguien pueda help me. recordarlo, alguien me pueda ayudar aquí. Do you remember ¿Recuerdan what I have said in times past? lo que he dicho en tiempos What pasados? was God's purpose ¿Cuál era el propósito de Dios with creation? con la creación? What did he want to do ¿Qué quería hacer with creation? con la creación? What was his highest goal? ¿Cuál era su meta más alta? Say, thank you, brother. He wanted to dwell Quería among. habitar entre. That should melt your heart. Eso debería derretirles The el Almighty, corazón. eternal God, El todopoderoso, eterno Dios, el omnipotent God. omnipotente, omnisciente Dios, created finite little pieces creando of, pequeños clay. pedacitos put his own breath de in them. barro, puso su mismo aliento en ellos porque dijo, quiero morar Blows entre my ellos. mind. Eso me hace explotar. I want to dwell among you. And he Quiero started habitar that whole entre ustedes y process empezó and the a revelation of that todo el process proceso y la with revelación de ese proceso con el I- Edén. you remember I called Eden Ustedes the first recuerdan que Zion, le llamo a because it Edén had el all primer of the Sión, attributes of Zion. porque tiene todos los The atributos wall, de the Sión, vineyard, the plants, el the muro, fruitfulness, the river, el viñedo, everything las was plantas, there, and the los frutos, el presence. río y la of God. presencia de Dios. So listen to me. Así que escúcheme, In Exodus chapter 29, en Éxodo 29, God tells Moses Dios le dice a to Moisés build que a construya tabernacle. un tabernáculo. Verse 43, and there I Versículo will meet 43. with the children of Y Israel. allí And the testificaré tabernacle de mí a los hijos de be Israel, sanctified y el lugar by será my santificado glory. con mi gloria. And I will sanctify Y the tabernacle santificaré el of the tabernáculo del congregation testimonio and the altar. y el altar. I will sanctify also both Santificaré Aaron asimismo and his a sons Aarón y a to sus minister hijos to me para in que the sean mis priest's office, sacerdotes, and I y habitaré will dwell entre los among the children of hijos Israel de Israel and will be their y seré su Dios. God. The tabernacle of El tabernáculo de Moses. Moisés, Now listen very carefully to this. escuchen con mucho cuidado a esto. The tabernacle of Moses El tabernáculo de was Moisés erected fue erigido at the command of God por el mandato de because Dios, of God's love por el amor de for his Dios people. por su pueblo.
And God's desire y el deseo de to dwell Dios among his people. de habitar entre su pueblo, de morar entre Hello. su pueblo. Hola. You did not get saved No because eres you loved God. salvo porque tú amas a Dios. You got saved because he loved Fuiste you. salvo porque Él te amó. The tabernacle of Moses, El we have tabernáculo de learned for Moisés umpteen hemos years, aprendido is a por muchos picture años, of es un Jesus. cuadro de Jesús. it is a shadow. Es una sombra, It is a type. It is a un tipo, prophetic demonstration una demostración of profética everything de Jesus came. todo lo que Jesús to fulfill. vino a cumplir. It's the most incredible, mind-blowing portion Es of la the Word porción of de la God. Biblia más increíblemente explosiva para la Every little mente. minute detail Cada of the tabernacle detalle, of desde el Moses más mínimo is del him. tabernáculo de Moisés, es The Él. curtains Las cortinas are him. son The Él. colors of Los the colores curtains de are las him. cortinas son The Él. boards and the bars and the Las cords barras y and the las basas y pins las are cuerdas him. y los clavos The son altar Él. is him. El altar The es Él. horns Los are him. cuernos The son priest Él. is El him. sacerdote The blood es Él. La is him. sangre The es fire Él. El is fuego him. es The Él. water is El him. agua The es Él. fragrance is La him. fragancia The es oil Él. is El him. aceite The light es Él. is him. La luz The es bread Él. is El him. pan The es oil Él. is El him. arca It's es all Él. Jesus. Todo es Jesús. And he, Y when he Él, came, said, I didn't cuando come to viene y destroy dice, the law. no I vine a came to destruir la ley, fulfill vine a all of that." cumplir todo eso. Because that Porque was eso era a snapshot. una of me. fotografía. It's like de God mí. took a picture Es of como his si Dios son hubiera tomado and una sent foto de it su hijo ahead y of la him hubiera mandado so they adelante would know de who él he para was. que pudieran saber quién era él. I say, if they had understood it, Si lo hubieran they would entendido, have known who he was. hubieran sabido quién era. It's like if I was to Es go como si yo fuera a to ir Mongolia, a Mongolia, which I've been to Mongolia a few aunque times. ya I he love estado un par de Mongolia. veces, The me food is encanta. like, La comida me encanta. why did I think of that right now? Porque pensé en Knocked me eso. out of the spirit, Mongolian Ya me food. sacó del espíritu la But let's say comida I was going to mongolesa. Mongolia for the very first Pero time. vamos a suponer que vas por And I had primera never vez met the people. y I'm nunca he using this conocido a example la because gente, this como por actually happened. ejemplo, porque de hecho ocurrió. I'd never met the people. Nunca he conocido a la gente So de they ahí, didn't know who they were así looking que no for at the saben airport. a quién buscar en el aeropuerto y entra, So, I aterriza sent them a el picture. avión y entonces les envío una foto Of me. mía. The picture La was foto not me, no soy yo, but it was an illustration of me. pero es una ilustración It was de a lo que yo reflection, soy, it es was a un shadow reflejo, of me. una sombra de mí. So they stood at the Así que airport estaban parados en with el my aeropuerto picture. con mi foto, while everybody came off the plane. mientras todos se bajan and they del said, avión. "Oh, there Y he is," dicen, and they ran to me, ahí está, and y they threw the corren hacia picture mí away and y braced the tiran real thing. la fotografía y That's what the abrazan la tabernacle cosa of real. Moses was. Así era el It tabernáculo de was Moisés. man, I feel the power of God. Siento el poder de Dios. Kutahai. It was a picture. Era una It was foto, a shadow, a type. un It cuadro, all una sombra, un tipo. prophetically portrayed Jesus. Okay, Todo so who reflejaba proféticamente a is Jesús. Jesus? Así que, ¿quién es Jesús? Jesus said, Jesús I dijo, yo am the. soy. Thank you, sister. Does anybody know that verse? Say it. Just say that part. I am the. Yo soy, Come on. I yo am soy the. el camino. The what? El The camino. what? If I preach to you Si like les you respond to predicara me, como you'd me all go home. están respondiendo, ya se habrían ido a casa todos. I am the way. Yo soy el camino. This whole picture, Todo este cuadro, shadow, sombra, type tipo, given to us under the dado a old order, nosotros bajo was a el picture antiguo orden, of the way era un cuadro del that leads camino me from que entering me the lleva gate desde entrar por la puerta to a the most holy place. hasta el lugar santísimo. The O, way as el pictured camino from Egypt, como es to mostrado Canaan's desde land. Egipto a la just tierra de stretch out Canaán. the tabernacle. Solo estira el From Egypt to tabernáculo Canaan's de land, Egipto and al everything Canaán fits y with todo absolute, cuadra, minute, it's just absolutamente todo. Es increíble This como was the cuadra. way. Este era el unbelievable. camino. So all of this journey
Así que toda esta jornada from Egypt de Egipto to Canaan's land a la tierra de Canaán was Jesus, era Jesús, prophetically. proféticamente. He is the way. Él es He el led them camino. through the blood. Los guió a The través blood. He de led la them sangre, through los the guió fire a través and the del cloud, fuego the y Holy la Ghost. nube, el He Santo led them Espíritu. through the Red Sea, Los guió a través del Mar Rojo, the water baptism. el bautismo en He led agua. them through the Los wilderness, guió a being través the del holy desierto, place, where they learned how to pray, siendo el where lugar they santo, learned how to donde get aprendieron the a light orar, of the word, aprendieron a where he fed obtener them la with luz de la manna palabra, and donde bread fueron that was alimentados por el angels' maná y food, the table of era showbread. pan de ángeles. He led them through that La experience. Then he mesa led them estaba ahí through the puesta veil, y entonces los llevó a down través through del Jordan. velo, Then he led them cruzando el into the holy Jordán, place, y entonces the los llevó al lugar inheritance, santísimo, Canaan's la herencia, land. la tierra de Canaán. I am the way, Yo soy el the camino, truth, and the la life verdad y la that vida leads que te guía, to te lleva the Father. al Padre. So this way Así que este camino that we have been walking en el on que hemos estado is caminando leading me me somewhere. está llevando a algún lado. It's taking me to an Me está guiando a experience. una experiencia. It's taking me to a Me está union. llevando a una unión. It's taking me to a dimension. Me está llevando a una dimensión. Oh, come on, somebody praise God with Brother Phil. Alguien alabe a Dios con el hermano Phil. Come on, praise God with your Vamos, brother. alabe a Dios somebody. con su hermano. Alguien. Now, Ahora, powerful Brother Phil, poderoso hermano Phil. listen. Escuchen. This way, Este camino, this tabernacle este tabernáculo of Moses, de as it Moisés, como were, era picture, shadow, este type, cuadro tipo I just said a few sombra, moments lo ago, acabo de decir hace unos was momentos, given, fue dado, was, told, fue to be dicho made. para ser God hecho. told Moses 4 Dios le times, dijo a Moisés "Make 4 sure you veces, make that asegúrate de exact que lo haces the exacto, way I showed you on the mountain." del modo que Don't te divert mostré from en anything. el Don't monte. even No cut te it short, desvíes half en an ninguna inch. manera. No You lo make it acortes ni exactly media with the pulgada, exact lo haces materials, exactamente con los exact materiales dimensions, exactos, las everything 4 dimensiones, times, God said, todo "Don't exactamente. change a thing, 4 because veces le otherwise dijo it would Dios, not be a no picture cambies ni una cosa, porque si no ya no va a of his ser son." un cuadro de su hijo. And so God said, Así que Dios dijo, "I want this quiero esto because porque yo want to dwell." quiero morar entre ustedes. That tabernacle was Ese built tabernáculo fue construido because of God's, por, listen to me please, this escúchenme is an por favor, important point. es un punto importante, Because of God's desire por el deseo de Dios, for humanity, por la because of humanidad, his love on humanity, por su amor and en la his humanidad desire y su deseo to dwell de morar among men. entre los hombres. That's why it was given. Por That's eso why fue Jesus dado. came. Por eso vino Jesús. Jesus came Jesús with vino the love of God. con el amor de Dios. Right? ¿Correcto? Now, Ahora, listen to this. escuchen esto. That means Eso significa that since you started que ya que empezaste a caminar this journey, esta the way jornada, el camino from Egypt de Egipto through your y spiritual a través de growth, tu walking crecimiento espiritual, Jesus, caminando a Jesús, fellowshipping Jesus, teniendo comunión it was con not so Jesús, much you loving him no fue tú as it amándolo was he tanto que loving digamos, you. sino como Él amándote a ti. And we come to a point where we Y think, nosotros "Oh, llegamos a I'm un so punto in en el love que with decimos, I oh, just estoy tan love him enamorado de so- I Jesús, just lo amo loved him so tanto, long. I've lo he walked amado with por him. tanto What have I tiempo, walked he with him now? caminado Él por tanto. 40 years? Well, I've ¿Cuánto he served him caminado for con Él? 40 years. 40 años. Bueno, lo he But I've walked servido with him 40 for años, probably 50. pero he caminado con Él probablemente 50, huh? 50, A long time. mucho tiempo. And so
You come Así after que 54 years, llegas a los 54 años, I got something in the mail recibí this algo en week el correo esta that said to semana me, en donde me I can decían now go get que senior puedo discounts. obtener descuentos de Because I'm turning anciano 60. porque I'm ya like, voy a cumplir 60. how dare Me they? quedé, ¿cómo se atreven? Thank you. I love you, sister. Glory be to God. I can get senior discounts. Puedo Boy, that's obtener awesome descuentos de blessing. tercera edad. Bueno, So, qué poderoso. 54 years. 54 You años. get to a point in this 54 Llegas a un years, punto en I'm estos not even talking 54 about you años, ni all. siquiera estoy hablando de Let me just talk ustedes. about me. Déjenme hablarles de mí. Where I was like, man, Cuando yo I've estaba gone so como, far, ya I've llegué walked so tan long, lejos, ya I've caminé loved tanto, him, I've given lo up this, and I've given amo, up di this, and esto y I entregué let that go aquello back y there, and dejé I ir did this, aquello, and I hice laid that esto down. y Oh, culpé come on, all this so aquello. full of ashes. Oh, I've No, done todo all this. eso I es just love him so cenizas, much. oh, lo amo tanto. Only to get to Solo a para place llegar a un lugar where his glory en goes in donde su exile. gloria se va And I exiliada realize y me doy I cuenta don't love him as much as I thought. que no lo amo tanto como yo creía. His love Su amor me. me trajo aquí. Ah! Oh, somebody praise God. Alguien alabe a Dios. Come on, saints, help me bless the Lord. Ayúdeme a bendecir al Señor. His love Su brought amor me me trajo to this place. hasta este lugar. It was Jesus. Fue the Jesús way, el camino, the love of God el amor revealed. de Dios revelado. As I walked with him, Mientras that yo love caminaba con él, exuberated it, refreshed entonces me, revived me. su And I amor thought me all the time, vivificaba, I'm me loving him. refrescaba. I just Y yo feel- decía, oh, le I feel amo, so le much amo. love. Siento tan enamorado de él. Yeah, when he was moving. Sí, cuando él te movía o se movía en ti, When he awakened and cuando él the love stirred. despertaba el amor. And you walked out of a prayer meeting or tú out of your ibas prayer closet or out of a en service los and you were just reuniones de like, oración y después del I servicio loved llegabas, him tonight. oh, le amo esta I just noche. loved him tonight. Simplemente And le all the amo. time, Y todo el he was tiempo loving you. él te estaba amando a ti. And you was just Y responding tú solo to respondías his love. a su amor. So that's where we've been. Ahí es donde And hemos here we estado. come to this Y aquí era and llegamos time where a este the glory, tiempo, temporada the donde la presence, gloria, the la power, presencia, el the poder, vision, the la delight, visión, the el thrill deleite, of it all goes todo el into asunto exile. se va al exilio. Talk to me. Háblenme. Anybody had the experience? ¿Alguien ha experimentado eso? Like, Es como, I'll never be like it used to be. "Ay, nunca seré como era He was antes, loving you. cuando Él te estaba amando a ti. I got so many things I want to tell you. Tengo tantas cosas que quiero decirles. My mind is just, Mi mente oh, Jesus. Now, ahora, why the tabernacle of David? porque el tabernáculo de David, Huh? Yes? si era David conforme al corazón de Dios, Why? That's true what you're saying. pero Why the tabernacle of David? porque You see, el tabernáculo de David, verán, there were three dwelling places. hay 3 lugares de There was the habitación. tabernacle of Moses, Estaba el tabernáculo de the Moisés, tabernacle of David, el tabernáculo de and the David temple of y el Solomon, templo de Salomón, or the Solomon era that o began la with era the de Salomón temple of que Solomon. empezó con el templo. They were all totally and absolutely Eran different from each other. total y completamente diferentes The uno de tabernacle otro. of Moses El de was a Moisés nomad building. It was a era structure. It una moved around, they estructura could pack it up, no take it fija, somewhere. se It had movía, lo curtains and empacaban, tenía coverings cortinas, and, you know, cubiertas, it didn't look very glamorous. no se I've veía been muy in glamoroso. Jerusalem, in the He estado valley en outside Jerusalén, Jerusalem somewhere, en el where they valle, have fuera de Jerusalén, en algún lado, y donde tienen detailed una replica réplica of the tabernacle of detallada Moses. del tabernáculo de Moisés. And it's nothing to look at. Y no es así It's muy like bonito de a ver. desert Es como un building, desierto, desert structure. una estructura en el It was not desierto. pretty at No era all. bonito para nada.
nothing to it. It's not even as big as I thought it Ni would be. siquiera es tan grande como So yo all the pensaba que dimensions, sería. Todas las it's incredible to dimensiones. walk through it Es and increíble just caminar imagine ahí y tan solo the imaginar stuff that I know. las cosas que sé. One of these days, Lord Uno de willing, and estos we get to días, all si go Dios to lo Jerusalem permite, together, ojalá todos podamos we ir a Jerusalem charter a plane and we y go, rentar we'll un go and avión we'll look at it. e ir y verlo. The tabernacle of Moses Pero was ese boards tabernáculo and de bars Moisés and curtains son and linen and colors barras y and, cortinas y coverings colores y and coberturas, and y they could pack etcétera, it all up etcétera, y and lo move on. empacaban y The vámonos, se tabernacle iban. of David El tabernáculo de had no David colors at all. no As a tenía matter of colores fact, para nada. we didn't De even know hecho, what it had. ni siquiera sabemos There's qué no tenía. specification, No hay especificaciones de eso. no size, No no hay material. But yet medidas that's the ni one God said, materiales, that's the one I'm gonna build. pero es el And que then the Dios temple of dice, este es el que Solomon, quiero construir. Y en the el templo de third Salomón, place and dwelling el and tercer habitation lugar of God's de glory morada y habitación was de la gloria de magnificent. Dios era magnífico. Gold, silver, precious Oro, stones, plata, piedras pillars, preciosas, courtyards, pilares, majesty. atrios, I mean, the majestad, most es holy decir, place was a el lugar room 20 santísimo by era 20 un by cuadro de 20 20 por with 20 por cherubims on the 20 ark con and 2 more querubines en el cherubims, arca y dos how we know, querubines más, overlaid with gold. It todos sparkled. cubiertos de It was oro so y brillaba, majestic. era Praise God. majestuoso. So they were all Gloria a Dios. Así que absolutely, todo era totally different from one another, except for one diferente thing. el uno del otro They excepto por all had una the cosa. glory of God. Todos tenían la gloria de Dios For the day, the time, and the season para el día, el that tiempo y God la was estación moving in. en el que Dios se estaba moviendo. This is why don't ever get married to where you are. Por eso nunca te cases del Because lugar God en el is que an estás, unmoving God. porque es un Dios moves inamovible. through dispensation. Se mueve a través de dispensaciones To another. de una a otra. It's not that anything you have embraced, No es que walked, nada de lo que lived has was wrong. You abrazado hold y on to caminado it, y vivido you esté take it with you, equivocado, but no. you move on Lo traes contigo, pero te sigues moviendo to new things a nuevas that are not cosas new at all. que no han sido hechas todavía. So, Así que tabernacle of Moses, el tabernáculo de Moisés, el Hijo de Dios, the temple of Solomon, el templo de Salomón, Heavenly Father. I will el start talking Padre about that Santo. next week. Después voy a hablar de ello en la próxima Sandwiched in semana. between, Como un sándwich No en medio, dimensions. sin dimensiones, no gold, sin oro, no glory, sin gloria, no size, sin medidas, nothing. nada. David's tabernacle, El tabernáculo de David, the bridge, the threshold, the door, el umbral, la puerta between this o el puente entre esto and this. y esto. So what was the difference? Why did Así God que, ¿cuál say, es la "This diferencia? is the ¿Por one qué Dios dijo, este es el in que the end times en el final de los tiempos that I'm going to raise up"? Why? voy a levantar? ¿Por qué ese? Moses' tabernacle El tabernáculo de Moisés built fue because construido of God's desire, por el deseo de God's Dios love. y el amor de Dios por el hombre. David's tabernacle El tabernáculo de David fue construido David's por desire. el deseo de David David's love. y el amor de David por Dios. God never told David Dios nunca le any dijo a David specifications. ninguna especificación. He never said, "Make it this big." Nunca le put it dijo in hazlo that así de location." grande, ponlo en He tal said, lugar. "David, Le I'm dijo David, watching your heart." estoy viendo tu corazón. What? Ah! Oh, somebody praise God. Aleluya. Riabakabakutatatatabasai. Aleluya. Isn't that powerful, Sister Cheryl? ¿No es eso poderoso, hermana I'm Cheryl? watching your heart. Estoy What observando is tu your- corazón. So, okay, David, so where Así you, que, where you gonna ok, put it? David, What ¿dónde does your lo vas a heart tell poner? you? A ver qué te dice David tu says, corazón. David well, dice, Zion, of course, bueno, Sion, por because supuesto, I've heard porque that's where you escuché wanna put your que es name. donde tú querías So poner that's tu where you nombre. be. How big Así you que gonna debe make it, estar. David? ¿Qué tan What grande, does your David? heart tell you? ¿Qué te dice As tu corazón? big as I Tan can. grande como What pueda. are you gonna do ¿Qué when vas a my hacer glory gets cuando there? mi Oh, gloria I'm gonna llegue? make 4,000 Oh, voy a hacer instruments. I'm 4,000 gonna raise up a instrumentos, choir voy a of levantar un singers. coro de I'm gonna get this cantores, going voy a hacer que 24/7, esto funcione 24 horas, adoration. toda la A semana, display todo el of a año de man's adoración desire and a man's por el love deseo y el for amor de un God. hombre por Dios. And this is Y the este kind of man es el and the tipo kind of de woman hombre y el that tipo de God mujer is gonna use
que Dios va a usar para levantar el tabernáculo de David en estos últimos días. It's going to be a man Va a ser un hombre y una mujer who desire que desean and love y aman God so much. a Dios tanto I will do anything que dicen voy a hacer lo que sea your glory para traer tu gloria de regreso del exilio, to establish your para establecer presence tu presencia in your house. en tu casa, In your house. en tu casa. God loved it so much that Dios he said, lo amó tanto I que dijo, love Zion amo more Sión than all the más dwellings que of Jacob, todas las habitaciones more de than Jacob, any other place más que of cualquier any otro of the lugar tribes. de cualquiera de las God tribus. said, Dios dijo, That's the place I love. ese es el lugar que yo amo This is my más. favorite Este dwelling es place. You know mi why? lugar favorito. It's not ¿Saben because por of qué? something I No es told you porque to do. es algo que yo te dije que hicieras. It's something you want. Es algo que tú quisiste. Eye to eye. It's something you Es algo que desire tú deseaste to do. hacer. It is because, David, you Es thirsted porque, David, like tuviste a tal deer sed de that mí pants for the waters. You que hungered for me. anhelabas los arroyos de las aguas. Tenías tanta hambre de mí y tu tierra y seca donde no había agua. When David himself went into Cuando exile, David mismo se fue exiliado, este fue su deseo. Oh, que pudiera contemplar tu gloria como la he visto en el santuario. this is the threshold. Este es el umbral. The threshold is El you umbral eres tú, loving him. amándolo a Él. Isn't that powerful, Brother Jim? ¿No es poderoso, hermano Jim? Him pouring it on No you es like Él years gone by. derramando sobre ti mientras caminas Powerful a través de visitations of tantas the Lord's situaciones presence, like, poderosas I'm sure como la everybody presencia here. de Dios, como You've estoy had seguro times when que you're sitting at muchos your han home, driving tenido, your car, cuando están en walking su down the casa street, o going to the manejando, o park, en la taking a calle o en el shower, parque o and he duchándose, comes y Él viene and just loves you, and you y feel simplemente that te ama wraparound. y sientes ese And abrazo, something in you walks y away algo from en that, thinking ti that was camina you. de eso pensando que eres tú. But then when it's all in exile, Pero cuando está exiliado, you realize how quickly you don't have te das cuenta cuán what you rápido thought you had. Oh, we can still go pierdes through o ya no motions. tienes lo que creías The que tenías. tabernacle of Moses still operated. Oh, la cosa sigue en movimiento. El tabernáculo de Moisés seguía funcionando en el monte de Gabaón. No lo desmantelaron. Mantuvieron todo funcionando. Ofrecían los sacrificios diarios. El sacerdote entraba al lugar santísimo. Cambiaban el aceite, cambiaban el pan de la mesa. Hacían, en el sábado cambiaban el incienso. Lo único que no podían tener era el día de la expiación porque no había arca. Hacían todos los demás actividades religiosas. Continuaron todas. Pueden testificar de lo que estoy diciendo. Es que continuamos haciendo esto y aquello y voy a apretar esto y lo otro. Voy a ir a mi cuarto de oración porque tengo que ir, ya es hora. Y voy a ir, ya me tengo que salir y... Oh, sí. Y sigue caminando todo con el movimiento, con el ritual, pero la gloria está exiliada. Y el Señor dice, solo deseo una cosa de ti. Levanta una habitación para mi presencia, para mi gloria, para que regrese a ti, no porque es algo que yo te diga que hagas, sino
por la muestra hunger for me, de tu hambre por mí, display of your love la muestra de tu amor por mí, display of your la desire muestra de tu deseo for me, por mí, because you want me. porque me deseas, no porque yo te deseo a ti. I've already showed you that. Yo ya te mostré cuánto te deseo. Since the day I called Desde you, el día que te llamé, since the day I introduced you to my desde son, el día que te presenté a mi since hijo, the day he cleansed desde you el día que with te his limpió blood, con su sangre, I've overshadowed you with siempre my love. te he bañado con mi amor. But now Pero ahora I need you to overshadow me with yours. necesito que tú me sobrepases And con el that's the tuyo. building of David's tabernacle. Y ese es construir el tabernáculo de David. That's why there's nothing said. Por eso no hay nada Because it's establecido sobre humanity's eso, porque es humble habitation. la habitación humilde humana, levantando The ark of un God lugar para traer el arca de Dios back to its place among a este lugar people, among entre yourself. el pueblo, en And en from ti there it mismo. becomes a Y de ahí threshold where God se vuelve un umbral brings you into this donde Dios father-son te relationship. trae a esa relación padre-hijo, hijos nacidos. Llegaremos ahí. You see, Verán, you come through all this. pasamos por And then todo esto John says, y entonces 1 John, Juan, primera de Juan dice, We love nosotros him lo amamos a Él because he first porque Él nos amó loved us. primero. He doesn't ask you to No pour te your love pidió vaciar tu amor on him en Él without first all of sin these primero years of him pouring his love on darte you. todos estos años vaciando Él su amor So here en we ti. walked all this way. Así que aquí estamos todo este camino, toda esta jornada, Your heart y tu corazón feels hard se siente and cold. frío. Oh yeah, you can feel him still. Bueno, sí, lo sientes todavía a You can Él. get in the spirit still. Puedes entrar en el Espíritu todavía. You can go and intercede and travail Puedes still. ir, interceder y tener dolores de parto todavía, Because he never stops touching you. porque Él nunca deja de tocarte. But can you, Pero puedes, when the glory cuando la way gloria over there está in por allá, Obed-Edom's house, en la casa de can you say, Obadías, right, y puedes decir, ok, I am going to get that glory. voy a traer esa gloria de regreso And I'm going to make a habitation y voy a with hacer my- una habitación con mi vida, with my worship, con mi adoración, with my love, with con mi my amor, adoration, con mi alabanza, with my thirst, with my con mi hunger sed for y mi God. hambre por Dios. I'm going to make a habitation. Voy a hacer una habitación. The only thing God required La and única requested, cosa don't que pull Dios requiere, on a cart. no lo lleves en en una carreta. Es todo lo que pide Don't Dios. pull it on some kind of No new lo jales con una nueva The imagen. priests carry it on their shoulders Los as the sacerdotes days of old. los deben cargar You never get en God's sus glory back in hombros some kind of como new los días construction. antiguos. No vas a encontrar It's got to be according una to his purpose. nueva construcción. Tiene que ser de acuerdo al propósito de Dios. This- Pero Threshold experience, esta experiencia del umbral, God's presence es descending on la Zion. presencia de Dios descendiendo Okay, sobre before Sión y diciendo, build a bueno, house, antes de que construyamos la casa, Solomon's temple, el a templo house de of Salomón, peace, la casa de a house paz, of prayer. casa de Before we oración, build that house, antes de que construyamos esa need to casa, necesito saber, do you love me? ¿me amas? We're not going there No vamos a ir allá till we have done this. hasta que hayamos hecho esto. Do you love me? ¿Me amas? I've told you before that Les King he dicho David antes is que el the rey only David one es el in all of the único Old Testament en todo el Antiguo that ever Testamento que alguna vez dijo, lo amo. Nobody else ever used that word. Ninguno otro usó esa palabra, He's the nunca. only one. Es el único.
David comes from the Hebrew word dod, viene de la palabra hebrea dog, love. amor. It means love. Significa amor. So God chose a man Así even que Dios with the escogió name a un hombre incluso love con el nombre amor to build the tabernacle of David para construir el tabernáculo de David. and raise up. Y levantó You know that picture we have out there in the ese hall cuadro que tenemos allá afuera en el of David's hall tabernacle. del tabernáculo de Nobody David. knows what it Nadie looked like because sabe there's no cómo se ve dimensions. porque no You había can't fabricate dimensiones. anything like it. Podemos This is an fabricar individual thing. algo You see, muy parecido. Esto es algo the individual. way is the same for all of us. It's Jesus El is the way. camino It's es el carefree, mismo it's para minute. todos. You gotta go through the blood, Más fire, tienes que ir wood, por you la gotta go sangre, through fuego, all agua, it's all todo lo detailed, demás. minute. But Todo this está experience detallado. here Pero esta experiencia aquí is individual. es individual. This is about you and him. Esto es acerca de ti Not y about él. church, not No de about una a iglesia doctrine. ni una doctrina. It's about you Es acerca de and ti him. y él. How much are you willing to give? ¿Cuánto How estás far dispuesto do a you dar? ¿Qué go? tan lejos quieres How ir? big ¿Qué tan grande is your tabernacle going es to tu be? tabernáculo o va a ser tu It will be as tabernáculo? big Va a as ser your tan love grande and como tu adoration amor y is, adoración es, or as small. o tan pequeño. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you. Poderoso, It is so powerful. es poderoso. Gracias. My great pain Mi más grande dolor, my wife lives with me, so she knows. mi esposa vive conmigo, así que sabe. My great grief and Mi pain más grande lamento y dolor, as well as we talk and que discuss lastima and pray. tanto como hablamos y decimos y oramos, es In this generation, como usted en esta generación que ha caminado esta jornada they have been loved. y han sido amados, They have experienced han experimentado el esplendor splendor and the glory of God. y la and magnificencia y gloria de Dios y han how experimentado He's warred for them, delivered cómo Él ha guerreado por ellos, how He opened up the liberado sea, opened up and made a way y to ha bring abierto them el together. mar y los ha traído hasta donde están. And then Y you get entonces to that point llegas a ese where punto Belial attacks en donde you, Belial glory te ataca, departs, la gloria and se you va feel lost, and y you te feel sientes confused, perdido y te and sientes you confundido. don't want to anymore. Y ya no quieres más nada. How few Davids there are. Que tan pocos Davides hay, You have no idea no tienen idea how many people I have contacted this cuánta last week gente he contactado esta última semana and invited them to this y service los he today. invitado a este servicio de hoy. I can't even count them. Ni siquiera los puedo contar. Not one of them are here. Not one. Ninguno de ellos está aquí. They all had an excuse. Todos tenían una excusa. Oh, okay, I got this going. No, no Oh, puedo, I tengo no, I esto can't do it. Oh, ahorita. thank you No for puedo, thinking of me, but gracias no por thanks. pensar en mí, pero no, gracias. I sent you out all a little impact day before yesterday. Les envié por ahí un from pequeño, Matthew, where the una kingdom palabra de of impacto God is likened con unto Mateo, a en donde dice que el king reino who de made a Dios es wedding como feast for his son. un rey que hace una fiesta de bodas para su hijo, invita a la gente para que venga y le dice, no van a I've venir. never seen that before. No he visto eso antes, I've read nunca. that verse many, many times. Había but it leído ese jumped out versículo at me. muchas veces y de repente They brincó. would not come. No van a They didn't even venir. make an excuse. Ni siquiera dieron una excusa. They didn't even say, I gotta go bury my No es father. que I dijeron, gotta debo ir a do this, enterrar a I mi gotta-" papá o It tengo just que hacer says esto y lo they otro. would Solo not dijeron, come. no van a ir. Wasn't that they couldn't? No es que Wasn't no they had something going pudieran, on? no es que They tuvieran just algo que wouldn't. hacer, simplemente no lo iban a hacer. That's where we are. Ahí estamos. Will you is the question. La pregunta es, Will you? Will you pay the price to go ¿vas a pagar el precio para ir a la casa de Obadías como si fuera en el espíritu y vas a decir lo que tome? Voy a llegar a la gloria de Dios
Because de I regreso en love mi him. vida porque lo amo. I want to be a tabernacle Quiero house. ser I want to be un a tabernáculo, una casa de habitation habitación because of my desire, por mi my deseo, hunger, and my mi thirst. hambre y mi sed. Something that I wish I could Algo transport que into people. deseo derramar But of entre la course, what gente. can I do? Pero por supuesto, ¿qué puedo hacer? I don't think I'm even very successful in what I No do. creo ni siquiera estar siendo Lord, what I'd exitoso like to en do. lo que hago, menos en lo que Where quisiera are hacer. the Davids? ¿Dónde están los of my Davids generation? de mi generación? Where are the people who ¿Dónde say está la whatever gente it que va a costs, decir I lo que don't cueste? No me importa. care. I love him. Lo amo, I desire him. I lo thirst deseo, for him. tengo sed de Él, Because he has loved me. porque Él me ha amado. Praise Jesus. Bendito Jesús. Bless the Lord, oh my soul. Bendice alma mía al Señor. This Así es is how God como is Dios going to raise va a levantar otra vez the tabernacle of David, el tabernáculo de David, like he did the first time, como Él lo hizo la primera vez, through a man, a través de un hombre, woman mujer, who hungers for God, que tenga hambre por Dios, who thirsts for his presence, que tenga sed de su presencia y desee establish a place. establecer un lugar When God sees that, en el que cuando David Dios lo said, vea, God, David dijo, now Dios, I want ahora to build you a permanent house. quiero construirte una casa permanente. And it was eventually done. God Y gave fue David hecho the eventualmente. blueprint, not Solomon. Dios le dio He gave a it to David David because of el his plan, no a Salomón. Se lo dio a David por su God sees deseo. that on Zion. Y Dios ve eso en Says, Sión okay, y dice, bueno, here's the blueprint aquí está la of huella entering into fellowship with the Father. de cómo entrar en comunión con el Padre. Don't you want to see that? ¿No quisieran ver eso? Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Bow your heads with me. Incline su rostro conmigo. Wherever you are in the world, Donde join quiera que us esté en el mundo, únase in con prayer for a nosotros few moments. y ore por algunos momentos. Bow your heads with me. Incline su rostro conmigo Father, y diga, Padre, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, venimos to you, a ti, accepted in the beloved. aceptados y amados. We've all failed. Todos hemos fallado de tantas maneras, más de una manera, más de dos. We're all guilty of Todos going somos astray, culpables de extraviarnos, of setting up other gods that we have served in place of servir a you. otros dioses que hemos puesto en lugar tuyo. We're guilty, Somos culpables, but we long for you, our Lord. pero te anhelamos, Señor, te anhelamos. Lord, as your people Señor, sit before you this moment with heads mientras tu bowed, pueblo I pray se presenta delante de that you ti, walk among us, humillado, yo oro para que revive our hardened hearts, vengas entre nosotros y reavives el fuego en rekindle nuestros our spirits, corazones. Lord, Enciende nuestro espíritu, with a Señor, burning zeal, con un sello with a ardiente, zealous passion con una pasión celosa for your presence. por tu presencia. Move on your people, my God, I pray. Muévete entre tu pueblo, Padre, te lo ruego. Let your tears flow, saints. Que Come to the fluyan altar. tus lágrimas, vengan al Come and get altar. down before the Lord, or Vamos, find a place before him póstrese for a delante few de moments. Dios, busque un lugar por algún momento. Let's spend some time in Vamos a prayer. pasar un tiempo en oración.